En esta audioclase el tema es reflexionar acerca de un tipo especial de defensas, las defensas maníacas. Las defensas maníacas, como otras defensas, pero en este caso más extremas, tienen como misión principal defender al yo de la realidad interna y de la realidad externa. En el caso de las defensas maníacas son defensas mucho más extremas, en tanto apuntan a generar un desconocimiento de esa realidad dolorosa. Los otros componentes, digamos, defensivos dentro de este tipo y estilo de defensa son la negación, la disociación, la idealización y el control omnipotente. Particularmente en el material de hoy se desarrolló el tema del control omnipotente. Es muy importante reconocer este tipo de defensas, ya que, digamos, el estilo defensivo marca mucho el comportamiento que la persona después va a establecer en su forma de vincularse con el ambiente y en forma de resolver situaciones. Las defensas maníacas, en algunos estados, como por ejemplo los procesos de duelo, son defensas propias y naturales en las primeras etapas de ese proceso, en donde se desconoce, todavía no se acepta la pérdida del objeto amado. Ahora bien, toda defensa esconde una fantasía, oculta una fantasía. ¿Cuál es la fantasía? Justamente, ¿de qué se defiende el yo cuando apela a este tipo de defensas? Que sabemos que las defensas se clasifican en primarias y secundarias, o más primitivas o más evolucionadas, si lo queremos decir en otros términos. Las defensas primarias son aquellas que corresponden dentro de lo que se conoce con la escuela psicoanalítica inglesa, posiciones esquizoparanoide y la posición depresiva. Las defensas maníacas forman parte de la posición esquizoparanoide, en donde no hay una adecuada discriminación sujeto-objeto, interno o externo. Las defensas, en cambio, que se relacionan con la posición depresiva, están relacionadas con el sentimiento de culpa, con la reparación del vínculo cuando se daña en alguna medida, y se caracteriza también por la presencia de ambivalencia, esto es, afectos positivos y afectos negativos, amor y odio hacia un mismo objeto. A lo largo de la vida, Melanie Klein decía que estas dos posiciones nunca se abandonan. Por ejemplo, en un caso de estrés, después de un accidente o alguna situación traumática significativa, una persona puede posicionarse en la realidad desde una posición esquizoparanoide, utilizando justamente estas defensas que estamos comentando. En el caso de las defensas, más ligadas a la posición depresiva, aparecen la represión, la formación reactiva, mecanismos más neuróticos de resolución. En la práctica, en los test proyectivos gráficos como verbales, vemos las siguientes características. Por ejemplo, en el dibujo que están observando, siempre en las defensas maníacas hay compensaciones y sobrecompensaciones. Por un lado, vemos que se trata de una estructura neurótica, el dibujo tiene los detalles adecuados, más allá del tratamiento, por ejemplo, exagerado que se da al paraguas. Justamente ahí es donde aparece lo paradójico. Una de las formas, digamos, de reconocer a veces las defensas maníacas es encontrar rasgos de omnipotencia con rasgos de impotencia. Por ejemplo, el sombreado en los pantalones, el sombreado en el paraguas, el tamaño grande, dan cuenta justamente de sentimientos compensatorios. También es como que la persona magnifica, ante las situaciones problema, magnifica justamente su disociación. Otra característica es el tamaño grande y figuras vacías. Tal es el caso, por ejemplo, de este segundo dibujo, en donde el tamaño no llega a macrográfico, pero tiene casi un 85 o 90% del alto de la hoja. El emplazamiento central y grande, entonces dijimos, son dos indicadores gráficos significativos. Y también tenemos dos extremos. Puede pasar un dibujo con mucho aditamento, con mucho detalle, junto con otras zonas del dibujo más abandonadas y menos detalladas, o directamente dibujos grandes pero vacíos. En este caso es el test del árbol, pero también puede presentarse el de la persona bajo la lluvia. En este caso el emplazamiento es central, pero significativamente tenemos un tronco rígido, las raíces a la vista que no deberían estar presentes,
y raíces no bien estructuradas, sino como si el árbol se estuviera saliendo, descuajando, ¿sí? de la tierra, de su base. El suelo está ausente, el tronco es recto a ambos lados, más tembloroso o flojo en el lado derecho, el tronco está inclinado hacia la derecha, la copa es en arcos y presenta ciertas tensiones en el trazo, porque no son arcos bien flexibles y de buena curva, sino que son arcos tensos. También hay un achatamiento en la zona superior. Este achatamiento en la zona superior, la presencia de raíces, da cuenta de un sentimiento profundo de inestabilidad que obviamente se intenta compensar, dado el tamaño grande, con una fantasía de omnipotencia. Justamente dentro de la triada maníaca, el control omnipotente es control, triunfo y poder sobre el objeto. Decíamos que debajo de toda defensa maníaca hay un temor, hay una fantasía. La fantasía es la siguiente: en las defensas maníacas lo que se trata es de negar la dependencia del objeto amado a través de desvalorizarlo, rechazarlo, desprestigiarlo. Justamente lo que se hace es una manera de mantener el control sobre el objeto. Este modelo de defensa maníaca se basa en los primeros meses de vida, en la relación del bebé con el pecho materno, en el vínculo con su madre, en donde recordemos que el pecho, como la madre nutricia, es el dador, digamos, que permite y garantiza la supervivencia. Entonces, por un lado, cuando se pasa de la posición esquizoparanoide a la depresiva, cuando empieza la mayor diferenciación sujeto-objeto, alrededor más o menos de los 4 meses de vida, cuando se empieza a salir de esta célula narcisista y de esta simbiosis vincular inicial, justamente se da cuenta de que el vínculo con la madre, justamente el vínculo con ese pecho, va a ser un vínculo ambivalente, porque a veces es gratificador y a veces es frustrante. Entonces, defenderse maníacamente es tratar de negar ese valor que tiene el objeto y por ende la dependencia hacia ese objeto. En este último dibujo, que corresponde a una niña de 9 años, lo que podemos ver es el otro extremo de lo que decíamos como defensa maníaca. Decíamos también lo paradójico: encontramos una boca sonriente pero a la vez ennegrecida, la figura con poca estabilidad, los brazos cortos que dan cuenta de inhibición interpersonal y la necesidad de llenar el espacio, como que no quede un espacio en blanco. Estas conductas invasivas son los dos extremos de las defensas maníacas. Por un lado, a veces la pobreza del dibujo, como vimos en el caso anterior, compensado con la omnipotencia del tamaño, y en este caso el llenar cada espacio, pero a la vez tenemos muchos indicadores de déficits defensivos, como por ejemplo el paraguas que se pierde en la lluvia y está como caído, la alteración en la forma de la cabeza, los rasgos faciales ennegrecidos, el extremo de nubes. Todo esto da cuenta de intensa angustia, y la forma y estilo de la lluvia, que también es creciente en su tamaño, da cuenta de una emotividad, de lo cual obviamente toda esta conflictiva, la defensa maníaca, lo que trata es justamente de negar ese conocimiento.